Bienvenidos amigos. A continuación, vamos a ver el desarrollo de las novedades del campo de combate, ocurridas entre el pasado jueves y hasta las primeras horas del lunes. Vamos a empezar por el frente de Kherson. Aquí, tras la ofensiva inicial ucraniana contra las mejores unidades de que ya dispone el ejército ruso, sí que hemos visto que durante unos días la situación se había más o menos estabilizado. Tanto la resistencia rusa, como el aumento del caudal del río Inulets por causa de la destrucción de la represa, como la temporada de lluvias que hay en Ucrania, habían desacelerado los avances ucranianos. En estos casi 15 días, aunque el ejército ucraniano no había avanzado significativamente, los ha pasado ablandando las posiciones rusas con artillería. En las últimas horas se ha reportado una nueva ofensiva en la zona norte de este frente, en la que se informaba de una gran cantidad de vehículos blindados ucranianos. En cuestión de horas, este pasado domingo, el ejército ucraniano ha avanzado en este sector, algo en torno a 30 kilómetros. Como ya he dicho hace tiempo, por poco más que el ejército ucraniano avance en estos sectores, debería obligar a una importante retirada del ejército ruso. Aunque ya se había producido una ofensiva ucraniana en este sector norte, no había sido tan importante como esta última. Y aquí, cabe la posibilidad que se haya debilitado el frente ruso para reforzar la ofensiva principal en el sector centro, o que los ucranianos hayan acumulado un gran número de tropas y de material para romper, ahora, por el sector norte. Aprovechando este mapa, así como la situación de este frente, me servirá para explicaros cuál es la oportunidad que tiene el ejército ucraniano y cuál es el peligro que tiene el ejército ruso en el frente del Donbass, ya que la situación es muy semejante. La línea del frente principal es esta. Ahora mismo, el ejército ucraniano está avanzando por la retaguardia rusa desde el flanco de las posiciones rusas. Y exactamente este es el problema con el que se debería acabar encontrando Rusia en el Donbass. Ya terminando con este frente, lo ya he dicho muchas veces. Esto será un Dunkerque ruso, sí o sí. Solo falta saber cuándo y con qué magnitud. Es lo que tiene ser el segundo mejor ejército, pero con mucha diferencia de los que hay en Ucrania. Yéndonos al frente de Limán, el jueves, ya se estaba cerrando el cerco sobre las tropas rusas que había en esta localidad, hasta que la situación estaba tan comprometida para los rusos que no les quedó otra que ordenar un sálvese quien pueda. Los rusos lo llaman un despliegue a posiciones defensivas más adecuadas, lo que en cualquier otro lugar del mundo se llama una derrota. Inicialmente, quien pudo, huyó hacia Zarigne para posteriormente dirigirse en dirección a Kremina. En este otro mapa más detallado podemos ver cuál fue la situación. La carretera entre Limán y Kremina, los rusos la llamaron de la línea de la vida, lo que en cualquier otro lugar del mundo se llama la carretera de la muerte. Muchos rusos no consiguieron huir de Limán, mientras que los que huían por la línea de la vida rusa eran emboscados por las tropas ucranianas que los esperaban desde el sur. Los números no lo sabemos, pero el número de tropas rusas debe rondar entre los 1500 o 2000. De ellos, no sabemos cuántos consiguieron huir, cuántos fueron hechos prisioneros, o cuántos se quedaron sin vida, por la que los rusos llamaron de la línea de la vida. Toda una carretera de la muerte, para aquellos que hayan podido ver los vídeos. Para el día siguiente, este pasado domingo día 2, los ucranianos estaban atacando Kremina desde varias direcciones, y no creo que esta ciudad aguante mucho más. Después de la localidad de Kremina, ya viene Rubizne y Severodonetsk. Vamos a ver este mismo desarrollo desde una visión más amplia. Ahora mismo, como he dicho, el desarrollo debería ser Kremina, Rubizne y Severodonetsk. El ejército ucraniano también está avanzando hacia el norte, al este del río Skil, limpiando las posiciones rusas. Y al este de Kupiansk, aparentemente, ya se ha iniciado la ofensiva, que debería acabar con gran parte de este frente, avanzando por la retaguardia rusa. Previsiblemente, no deberíamos tardar en ver la caída de la ciudad de Svatove. Algo parecido a esto es lo que está ocurriendo, y lo que es previsible que ocurra en las próximas horas o días. En una visión más amplia, el gran dilema que debería estar decidiendo ya el ejército ruso, y que dudo que lo estén haciendo, es el siguiente.
La línea defensiva rusa es esta. Las tropas rusas que ya han sido derrotadas en Limán, con menos hombres, material y menos defensas, no deberían poder frenar al ejército ucraniano en Kremina o Rubizne. Esta zona del frente se ha roto. Las tropas rusas que no consiguieron defender Kupiansk tampoco deberían poder defender Svatove, porque ahora mismo el ejército ruso se está deteriorando aún más de lo que estaba. Y aquí el dilema y la situación que deberíamos acabar viendo a medio plazo, quizás en este invierno. Y esta situación es algo semejante al actual frente de Kherson. Con el frente roto, el ejército ucraniano podría avanzar sobre el flanco de las posiciones defensivas rusas y avanzar por la retaguardia, lo que es potencialmente mortal. Por ahí pasa la logística, como cualquier posible vía de huida. No necesariamente tiene por qué ser así, pero semejante. Y por esta razón, es por la que ya hace varios vídeos atrás dije que el ejército ruso debería volver a las líneas defensivas de antes de la invasión. Si todo se desarrolla así, lo único que podría quizás evitarlo serán los movilizados. El ejército ruso debería abandonar Severodonetsk y Lysychansk para establecer una línea defensiva sobre el flanco norte de todo su dispositivo defensivo. La realidad es que el ejército ruso se está empezando a desmoronar poco a poco y en casi todos los frentes. Veremos si los reservistas movilizados pueden revertir la situación, o no, porque es la única alternativa a la que aferrarse que tienen los rusos, ya que desde Kherson a la retaguardia del Donbass se está empezando a desmoronar. Un detalle que está pasando bastante desapercibido son estas tres ciudades rusas. Casi, estas ciudades son más bastiones militares rusos que ciudades. Tanto Belgorod como Rostov son, o mejor dicho, deberían ser los centros neurálgicos del ejército ruso, de aquel ejército ruso capaz de llegar a Berlín en semanas. Belgorod y Rostov están apenas a 150 kilómetros de distancia del frente. Y ya no es que el ejército ruso se desmorone a 150 kilómetros de la estación ferroviaria más próxima al frente, es que el ejército ruso es incapaz de avanzar, o incluso de mantener los frentes, que están apenas a 150 kilómetros de las principales bases militares del supuesto segundo mejor ejército del mundo. Indiferentemente del resultado, Estados Unidos se mantuvo durante años en Vietnam, Irak o Afganistán, a millares y millares de kilómetros de sus bases nacionales. Durante años. Rusia se está desmoronando a pocos kilómetros de sus fronteras, a pocos kilómetros de sus mayores bases militares, y no después de muchos años, sino después de pocos meses. Lo que estamos viendo en vivo y en directo es uno de los ejércitos más incompetentes de toda la historia. Muchos de nosotros hemos crecido escuchando cómo la gente se reía del desempeño del ejército italiano de Mussolini. Pues no me sorprendería nada que nuestros hijos o nietos crezcan riéndose del ejército ruso de Putin, porque lo que estamos viendo no es ni medio normal para un ejército serio, ni medio normal, aunque sea para el segundo mejor ejército de los que hay en Ucrania. Como dicho, si los rusos movilizados no cambian mucho la situación, como mínimo a medio plazo, lo más inteligente que debería hacer el ejército ruso es proteger el flanco del Donbass a las líneas defensivas pre-invasión, porque a medio o largo plazo el ejército ucraniano podría llegar a amenazar la retaguardia rusa. En el frente de Zaporilla, en la zona de Boulevard, el ejército ucraniano también ha avanzado ligeramente. Caso se produzca, quizás en invierno, no sé cuándo, pero cada vez me parece más probable que si en algún momento en los próximos meses, si el ejército ucraniano lanza una ofensiva en este sector, cada vez más, sospecho que será aquí y en dirección a Mariupol. Aunque ahora mismo, con promisorios resultados inmediatos para el ejército ucraniano, tanto en Kherson como en la zona norte del Donbass, es muy posible que este frente se abra en otra etapa del conflicto. No creo que sea ahora. Veremos qué ocurre en los próximos días o semanas, porque ahora mismo, a pesar de todas las limitaciones, el ejército ucraniano no parece que quiera detenerse, ni que los rusos puedan detenerlo. Y en Kherson es cuestión de tiempo. Pero veremos si las mejores tropas profesionales que le restan a Rusia saben nadar o no, porque la acumulación de errores de Rusia no para, como tampoco está parando el ejército ucraniano, ni de resistir, ni de aprender, ni de mejorar, ni de avanzar. Spartans!
What is your profession? Suscríbete, dale a like si te ha gustado el vídeo y hasta pronto.